Cuando se habla de la trayectoria política de Inglaterra y posteriormente de sus cambios y sus revoluciones, debemos regresar hasta sus primeras causas. Inglaterra se ha caracterizado por estar bastante apartada del resto de movimientos políticos continentales. Un gran ejemplo de esto se encuentra en su lejanía territorial del Imperio Romano, de quien recibió una tardía influencia. Posteriormente, su historia se vería comprometida por una serie de invasiones regulares por parte de otros pueblos. De este modo, tras diversas invasiones, llegarían al punto de fundación del sistema feudal dentro del territorio inglés. Con ello, un sistema de gobierno centralizado y un sistema de reformas llegarían junto con Guillermo el Conquistador. En 1215 la centralización sufrió un gran retroceso, pero además apareció uno de los grandes principios de una futura constitución en este territorio, ya que se buscaba evitar la imposición de impuestos arbitrarios. Esto ejerce un gran cambio político porque es la primera vez que se sugiere que pueden existir limitaciones al poder del rey. Esto, a su vez, determinó lo que sería un antecedente para el futuro parlamento, ya que el poder y las grandes decisiones legales no estarían solo en manos del rey. Ya por los años 1300, con la aparición de los terratenientes, hubo un gran aumento de la población, al igual que el comercio de elementos como son la lana, los cuales empezaron a otorgar una gran suma de dinero a los dueños de las tierras. Esto tuvo como consecuencia un surgimiento de la clase media y posteriormente el aumento de dinero en las personas más acomodadas logró darles la capacidad de influenciar en la política. Entre los 1300 y 1480 hubo una serie de enfrentamientos por el poder y también un suceso importante que cambiaría la conducta política de Inglaterra en sus próximos años. El gobierno había intentado arrojar una serie de invasiones sobre tierra continental, las cuales habían fracasado debido a las fuerzas francesas. A partir de este punto y una serie de derrotas contundentes, Inglaterra decidió tomar un rumbo hacia el perfeccionamiento de sus formas de producir recursos dentro de su isla y evitar ser dependientes del continente. Y así, de forma continua, su comercio siguió fortaleciéndose gracias al mercantilismo que estaba surgiendo. Aún en tiempos donde el Estado imponía diversas normas y controles, se llegó al inevitable final del feudalismo. Con el tiempo, las instituciones que en un principio eran considerablemente represivas tuvieron que liberalizarse por la fuerte influencia que tenían los comerciantes y las personas adineradas sobre el gobierno. La historia continuó con una serie de reformas religiosas, ya que no se encontraba una identidad total entre el pueblo en relación a su credo religioso. Con este punto se nos hace mención de una semejanza interesante que existía entre el liberalismo inglés y la reciente democracia estadounidense. Eran similares en el aspecto en que no solo tenían unos fines económicos, sino que también se sustentaban en fines morales y religiosos. Ya llegando a 1588, los burgueses habían adquirido una cantidad de poder que pocos habían visto. Esto hizo que su influencia simplemente fuera innegable y forzó a los reyes a continuar con una liberalización de las instituciones y de las leyes para no intervenir en el comercio. El príncipe de la época, siguiendo los principios de Maquiavelo, tenía que ceder ante las exigencias de los burgueses
que ahora contaban con un poder semejante para evitar su derrocamiento y la pérdida del poder. En tiempos anteriores destacan una serie de guerras civiles e intentos de revoluciones que finalmente culminaban con un equilibrio del poder. Un ejemplo de esto sería la Revolución Gloriosa. Todas estas revoluciones trajeron una consecuencia bastante interesante, y es de que quienes se enfrentaban para lograr alcanzar el poder lentamente abandonaban cualquier argumento de carácter religioso y se centraban únicamente en los elementos materiales y racionales para justificar su llegada al poder. Ya para los años 1650 aparecerían dos teóricos que marcarían historia en toda la trayectoria del conocimiento respecto a la política: Thomas Hobbes y John Locke. Pese a ser contemporáneos, ellos dos tendrían diferencias marcadas en sus postulados teóricos en relación a las épocas en las cuales se fundamentaban. Recordemos que pese a ser contemporáneos y existir en la misma época, Hobbes se centraba más en las relaciones filosóficas y racionales sobre la política, mientras que Locke estaba fascinado por las ciencias naturales y la influencia que éstas podrían tener en los conceptos políticos, en un aspecto metodológico. Estos dos personajes también se diferenciaron en sus demás trabajos y en su vida política restante. Por ejemplo, Hobbes nunca fue una persona verdaderamente activa en el ámbito político, estando apartado de cualquier puesto ejecutivo y apartado de la política en general. Su texto más conocido y más influyente, El Leviatán, no se centraba en la coyuntura política de sus tiempos. Era más bien un descrito mucho más profundo sobre la naturaleza del poder y de los estados, centrándose en lo que debe hacer un príncipe. Esto era bastante contrario y distinto a lo que ejecutaba Locke, ya que él se centraba principalmente en resolver las problemáticas políticas de su tiempo. Era un escritor menos constante, ya que se ocupaba de cargos públicos, contaduría, entre otras cosas. Ambos tuvieron diferentes repercusiones, ambos se mantuvieron con diferentes enfoques y visiones sobre la vida política. Por ejemplo, Hobbes mantenía una visión bastante pesimista respecto a la situación y respecto al ámbito político en general. Ambos terminarían siendo determinantes y sumamente importantes durante toda la historia de las ciencias políticas, hasta tal punto de que Locke se convertiría en uno de los fundadores del liberalismo clásico, y sus pensamientos llegarían incluso a los liberales continentales y americanos.